Bien, y aparece la música de Satriani, es el indicio, es lo que identifica a Débora Salvador, que es psicóloga, matrícula nacional 69.400, y como les dije hace un rato, es quien nos acompaña a transitar en este camino de las emociones, ¿eh? Los terapeutas, los psicólogos, son quienes acompañan a los pacientes que tienen en su espacio a transitar con sus emociones y buscando su propia verdad. Pero ahora vamos a transitar estos minutos con Débora para también escucharla muy atentos y atentas en las personas que están allí escuchando. Saludamos a Débora. Hola Debbie, buenos días, ¿me escuchás? Buen día, Macu, perfecto, 5/5, como decís vos, te escucho. Buen día a todos los oyentes, turno mañana y turno noche, acá estamos otro domingo más de encuentro. Otro domingo más de encuentros y bueno, sabés que llegan mensajes y emociones que tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con el dolor de las emociones, pero también yo decía que no le hemos puesto el nombre y yo en voz alta digo camino de las emociones, porque ustedes, los terapeutas, Débora es psicóloga, es matrícula nacional 69.400, ya después le vamos a pedir el mail para que esas personas que se quieran comunicar con ella, son los terapeutas, los psicólogos y psicólogas que ayudan a transitar, ¿no? Acompañan, lo toman de la mano, ¿no? Digamos una metáfora, al paciente a transitar y buscar su verdad, ¿verdad? Débora. Perfecto, y justamente vos sabés que de eso un poco iba a hablar hoy también, ¿no? Tomando lo que veníamos hablando en columnas anteriores y demás, así que tal cual, Macu, estamos sincronizados. Estamos sincronizando, estamos jugando en equipo. Bien, Debbie. Bien, Debbie. Bueno, antes que nada, siempre lo hacemos al final, pero ¿por qué no das tus mail? El mail para que la gente lo tenga ya presente. Dale, es Débora con B larga, Salvador con B corta, 89 @gmail.com. Vamos de nuevo. Débora Salvador 89 @gmail.com. Bien, excelente, Debbie. Ahí ya entonces ahí recibimos sugerencias, como vos dijiste, para próximas columnas, temas que resulten interesantes o que generen curiosidad, todo lo pueden mandar ahí también, pueden comunicarse con la radio o mandarme y hacemos la columna digamos dedicada a las cuestiones que vayan surgiendo. Porque esto lo hacemos entre todos, ¿verdad? Lo hacemos entre nosotros, Macu, y también las personas que están del otro lado, que no seríamos nadie sin ellos. Así es. Esto es un colectivo imaginario, pero lo conduce Débora, por supuesto. Nos va llevando, nos acompaña también en el viaje y vamos transitando y por allí nos identificamos con un tema u otro, pero bueno, ahora yo estoy también expectante como el oyente del turno mañana y del turno noche para ver de qué se trata lo de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, mira, a ver, en las últimas charlas, ¿te acordás, Macu? Vos me preguntabas cuáles son las cosas por las que más consulta la gente, ¿no? Entonces, bueno, yo pensando en eso, me puse a reflexionar, porque a veces, bueno, es un ejercicio que uno en el día a día no hace, ¿no? Así que me sirvió a mí también. Y en líneas generales, diría que cuando la consulta es iniciativa del mismo paciente, o sea, es decir, cuando no llega derivado, digamos, por alguna institución o entidad, lo que mueve a los sujetos es el deseo de estar mejor. El deseo lo podemos poner entre comillas con mayúscula, no resaltado, el deseo de estar mejor. Y ese deseo de estar mejor es empujado por el deseo de la vida, ¿no? O sea, ¿por qué consulta el paciente? Porque hay deseo. Cuando escuchamos hablar sobre la pulsión, que seguramente vos, Macu, hayas escuchado y los oyentes también en algún otro programa, ¿no? Esto de la pulsión de muerte y la pulsión de vida. La vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, ¿no? Llegan juntas y no se abandonan, no se abandonan, ¿no? Durante todo el transcurso y nuestro tránsito están tan pegaditas. Uno muere porque vive y uno vive porque va a morir, porque una roca no siente vida, no nace y muere, pero en cambio un árbol crece, se expande, da sombra, oxígeno y luego muere, ¿no? Atraviesa una vida para luego morir. Entonces me gusta pensarlo así, ¿no? Desde los árboles
que son la naturaleza misma y el ejemplo perfecto para empezar a introducirnos en el tema. Inclusive cuando hablamos de arraigarnos, que yo muchas veces citaba a Van Gogh, esto de profundizar, ¿no? De hundirse en la tierra para poder crecer, me encanta también pensar en las raíces de los árboles a modo de ejemplo, que no van solo hacia adelante, sino que se van expandiendo para todos lados, para los costados, para adelante, para atrás, arriba, abajo. Así se crece, ¿no? En todas las direcciones. Por eso es interesante tener en cuenta que en un espacio de análisis a lo que apunta la cura es a la máxima expresión de la libertad de todas esas raíces, a la plasticidad, tanto de los pensamientos como de las acciones, ¿no? La rigidez es algo que nos solidifica, que nos quita vida, porque la vida es movimiento y es en todas las direcciones, como decíamos antes. Es importante, digamos, en nuestro trabajo, como analistas, terapeutas, tener bien en cuenta esto, ¿no? Que hay que darle atención a lo que las personas realizan, el medio por el cual se ganan la vida, o sea, el trabajo, así como también el amor y los vínculos. También es importante el tiempo de ocio de cada sujeto, el habitarse a sí mismo, los cuidados médicos, el deporte, ¿no? Como integrar y empezar a tener en cuenta que bienestar y evolución tiene que ver con todas estas cuestiones, con todas estas raíces que hay que afianzar. Porque si no, por ahí, viste, hay sujetos que se destacan mucho en algo o se obsesionan mucho en algo y descuidan otras áreas. Y es interesante en el análisis empezar a integrar, ¿no? Porque la pulsión de vida es una, ¿no? Es una y tiende a la evolución, a arraigarnos, al crecimiento, a profundizar. Entonces, tener en cuenta todo esto. Así como uno cuando va al nutricionista y el médico te dice, bueno, tenés que comer un poco de todo, pero sin abusar de las cantidades, esto es lo mismo para la vida en general, ¿no? Los pacientes consultan porque en muchos casos les suele costar encontrar o asumir la verdad personal, el deseo propio. Ese es un motivo de consulta, ¿no? No saben lo que quieren, no están conformes, vivimos en una sociedad que nos antecede, esto es lo que siempre decimos, ¿no? Que cada sujeto es miembro en general, ¿no? De una familia, portadora de un apellido y de una historia. La historia de los padres, de los abuelos, los tíos y tantísimos otros anteriores más, ¿no? Qué interesante todos esos que no conocemos que antecedieron a nuestros abuelos, porque el inconsciente, Macu, es aquello que se transmite, se estructura en forma de lenguaje y muchas veces se transfiere sin hablar, es decir, en los dichos vacíos, esas frases que no se hablan ni se piensan, pero que solo se dicen, ¿no? Hay frases en las familias que se dicen y se repiten sin pensarse, y así van llegando a uno, hasta que alguien en la familia se cuestiona por qué esto tiene que ser de esta manera, ¿no? ¿Quién dice que esto tiene que ser así? De igual manera con la angustia que se va transfiriendo generación tras generación, las frustraciones se van transfiriendo, ¿no? En aquello que no se dice, en esos gestos de incomodidad, en esos fastidios, ¿no? Que son a veces rasgos de la personalidad de un sujeto, y cuando vos te pones a observar la familia, bueno, la familia también repite esos fastidios, esas molestias ante determinadas situaciones, reacciones, ¿no? Cuando uno ve inclusive movimientos o tics nerviosos, ¿no? Bueno, esas mochilas llenas de mandatos inconscientes y por ahí de sufrimiento, ¿no? De incomodidad, diría yo, de incomodidad que se van transfiriendo, hasta que alguien se cuestiona y dice, hey, ¿por qué me pongo así ante tal situación? ¿Qué me molesta realmente? ¿No? Empiezan las preguntas. Cuando empiezan las preguntas, surge esta necesidad, esta demanda de análisis, de profundizar un poquito más, ¿no? Y ahí estamos los analistas, para disolver esas cosas que muchos sujetos cuidan sin que le pertenezcan, para dar lugar a la propia autenticidad de ese sujeto que llega, ¿no? al consultorio, ahora hoy en día virtual o presencial. Pero bueno, la idea es que en este viaje que es la vida, lo vayamos cargando, ¿no? Con vivencias propias y elecciones más afines al deseo propio. No es tarea fácil, porque bueno, se ponen muchas cosas en juego cuando uno busca llegar a la propia verdad. A veces, bueno,
las cosas que se ponen en juego son enfrentar a seres muy queridos, romper con estructuras muy preestablecidas, pero esto es una tarea liberadora. Y una vez que cada sujeto empieza a reconocerse por sí mismo, es muy difícil volver atrás. Mentirse, habitar un lugar que ya no elige, ¿no? Y esto cuenta tanto para una elección profesional como para los vínculos. ¿Qué lugar quiero ocupar en la vida de otra persona? ¿No? La última columna hablábamos del amor, o sea, la anterior no, que yo no pude estar, pero la anterior hablábamos del amor, de este juego de amo y esclavo, que vos me preguntabas, Macu, cómo se vivía esta dinámica en una pareja. Y consulté esto después de la columna porque me quedé pensando, a veces uno, bueno, escribe o piensa, ¿no?, desde su lugar, desde lo que imagina, y bueno, ahí es el famoso muro del lenguaje, ¿no?, del que hablaba Lacan, que entre lo que uno puede saber lo que dice, pero nunca lo que el otro escuchó, y eso es un poco así, ¿no? Yo puedo interpretar algo y tal vez lo que se me está preguntando es otra cosa, por eso es tan interesante, ¿no?, como tomarse el tiempo y que cada uno realmente pueda expresar la idea original a la que quiere llegar. Así que bueno, consulté esto con amigos para escuchar otras opiniones, amigas, ¿no? Y varias de las respuestas fueron que el esclavo es el que ama más. Yo me sorprendí sobre la idea que se tiene del amor, de los vínculos, de la libertad, ¿no? Porque la esclavitud es lo opuesto a la libertad. Y el esclavo es el que ama más. Me hizo ruido. Creo que también ese es un tema súper interesante, que lo dejo abierto, lo traigo acá porque tiene algo que ver, ¿no?, con esto de los lugares que uno ocupa en la vida del otro. Me interesaría desarrollarlo en la próxima columna, quizás los oyentes también puedan aportar algunas opiniones o podamos armar algo en relación a este pensamiento colectivo, como antes decías, pero hasta acá decir que los pacientes consultan porque les queda incómodo ya el lugar de siempre, ¿no?, en el que siempre han habitado, y su pulsión de vida, justamente opuesta a la de la muerte, pero totalmente ligada, es la que los mueve a buscar un lugar mejor, cerca de su deseo, ¿no? Y bueno, hasta aquí un poco la reflexión de hoy, y dejo abierta para que, bueno, surjan tus intervenciones, Macu, por supuesto. Tremendo, Debbie. Tremendo lo que nos preparaste para compartir, porque hay diferentes temas que pueden ir saliendo, como vos dijiste, lo último, que el esclavo es el que ama más en una relación, pero voy al principio, que tiene que ver con esto, que el paciente llega a un consultorio por decisión propia, porque se cuestiona en su vida cómo está transitando, porque evidentemente siguen mandatos familiares y evidentemente quiere hacer un corte y cuestionarlo. Y ahí sí es donde empieza a querer hacer o escribir una nueva historia en su vida. Me parece muy interesante lo que vos dijiste, que a veces esas palabras o esas frases sueltas en una familia que vienen de generación en generación hace que uno en el presente, o un niño mejor dicho, ya las vaya tomando y después de adulto también las repite. Y lo que es la pulsión de vida y la pulsión de muerte, por allí, para graficar, siempre lo he escuchado, Debbie, me vas a corregir, tiene que ver, por ejemplo, cuando éramos chicos, quizás mi generación o alguna generación que esté escuchando, va a ver que los dibujitos animados había, cuando estaba pensando, aparecía como el personaje bueno y el personaje malo, así sí. Imaginario, y le decía, sí, anda para allá, hacerle mal, pero decía, no, hacerlo bien. Es como que la pulsión de vida y la pulsión de muerte siempre están en tensión. Vamos por el lado positivo, que gane la pulsión de vida, ir en busca del deseo de hacer lo que nos gusta, no de la pulsión de muerte, que es lo malo. Sí, me parece ese gráfico que nos armaste a cada uno de los que te estamos escuchando, ¿no?, en la cabeza, me parece genial, Macu, porque es así. Yo a veces me lo he imaginado, ¿no?, como el diablito y el angelito que te dicen lo que está bien y el otro.
Es un poco así, es bastante así, ¿no? Digamos que, como decís, están en constante tensión y que, bueno, la pulsión de vida es todo lo que construye, podríamos decir, y la pulsión de muerte todo aquello que destruye, ¿no? Y todos tenemos un poco de ambas, porque, bueno, la vida es un encuentro de ambas y una tensión entre ambas. Como decimos, no habría vida si no hubiera muerte. Entonces, es inevitable, ¿no?, que algo de destrucción sea parte de nosotros, de nuestro día a día. No sé, por ejemplo, el vicio de quienes fuman, o bueno, aquel que come un poco de más y después la pasa mal, ¿no? Todos tenemos algún tipo de exceso que nos lleva a un lugar de incomodidad o de un daño a uno mismo, ¿no? Pero contemplado dentro de los parámetros. Ahora, bueno, ¿qué pasa cuando uno se deja gobernar mayormente por esta pulsión de muerte, ¿no? Y es esto que vos decís, tratemos de siempre poder pegar ese volantazo desde la vida, desde aquello que construye, ¿no? Que a veces por ahí el camino más fácil es el de la destrucción, porque es el que nos lleva, bueno, no pienso, actúo desde acá, actúo desde este momento sin pensar un poquito en el mañana, en la construcción, en el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto aferrarnos a la pulsión de vida, que es la que está justamente del lado de la construcción del proyecto, que siempre hablamos, ¿no?, de la planificación, ¿sí?, sin perdernos, ¿no?, teniendo en cuenta que la vida es el presente, pero siempre arraigándonos de algo que nos lleve a un lugar un poco más. Y es interesante cuando, en este caso, si una persona acepta que por allí lo que siempre le gana es la pulsión de muerte, es decir, la de destruir, es decir, llega a tu consultorio y te dice, mirá, Débora, la verdad, todo lo que hago es para destruir, me gana más mi lado de la pulsión de muerte que la pulsión de vida, quiero cambiar. Entonces, seguramente, allí es donde vos empezás a consultar, a preguntarle al paciente, y en un momento debe aparecer tu consulta, y vos, ¿qué querés hacer de tu vida si querés cambiar? ¿Qué es lo que querés? Y ahí es donde vos lo dejás, o me parece todos los analistas, pensando al paciente y después seguramente va trabajando esa etapa, ¿verdad? Sí, bueno, por supuesto que la mayoría de las veces no es tan simple llegar a esa pregunta, ni uno la puede plantear de esa manera, ¿no? Sino que lleva un tiempo y una construcción, y es el deseo del analista, ¿no? El deseo del analista como analizador de la situación y como prestador de pulsión de vida, aquel sujeto que llega a análisis, ¿no? Eso es lo que hace el analista, presta de su pulsión, presta de este análisis, ¿no? Como que uno va prestándole al paciente para que pueda construirse un poco más desde ese lugar, pero ya que el paciente llegue, ¿no?, y te diga, bueno, todo lo que hago me lleva a la destrucción, o me autoboicoteo todo el tiempo. Bueno, que el paciente llegue al consultorio, llegue a la consulta, eso ya es, ¿no?, es esa pequeña pulsión de vida que se pone de manifiesto, de la cual uno como analista se agarra y busca hacerla crecer, ¿no? Uno se agarra de eso, de esa pequeña consulta, aunque después el paciente le cueste sostener las sesiones, ahí está el deseo de uno, ¿no? Qué importante para los analistas tener en claro cuál es nuestro deseo, ¿no? Como terapeutas, desde qué lugar nos posicionamos. Entonces es muy interesante ahí tener, bueno, por supuesto, nosotros, nuestro análisis personal, no más allá de la cuestión teórica, nuestra formación teórica, ¿no?, el propio análisis y espacio personal para poder también sostener este deseo, que es una cadena, ya ves, ¿no?, que uno va retroalimentándose. Entonces, a partir de ahí, de ese poquito, ¿no?, que llega a la persona a consulta, uno empezar a darle fuerza y hacerlo crecer, ¿no? Y bueno, es un trabajo maravilloso y realmente hermoso ver, ¿no?, cuando los sujetos empiezan a encontrar pequeñas verdades, porque tal vez no es una única verdad, ¿no? Es como que, bueno, uno a veces tiene los ideales, ¿no?, como si fuera que la felicidad está en una sola cosa, o la realización está en una sola cosa, o bueno, no es así. Quizás la vida tiene múltiples sentidos, la vida de cada uno, ¿no? Y son pequeñas verdades.
eso también es interesante, como poder desglosarlo, por eso digo, expandirnos para los costados, ¿no? Que muchas veces la vida de uno no tiene un único sentido, y empezar a trabajar eso desde el espacio del análisis es algo sumamente enriquecedor, y todos los analistas también aprendemos mucho, ¿no? De cada paciente, por eso digo que es un trabajo en red hermoso, de retroalimentación, y que está bueno, digamos, para el que nunca tuvo aún una experiencia y se lo está preguntando y se cuestiona algunas cosas y está ahí como medio en la duda, bueno, hacer la prueba, ¿no? Hacer la prueba de comenzar un espacio personal, porque realmente uno se puede sorprender con uno mismo y con la vida, y eso es lindo, ¿no? Sorprenderse también está del lado de la vida. Qué interesante, Debbie. Bueno, para cerrar, la verdad que me quedan un montón de preguntas, pero hay una reflexión. Recién mencionaste la palabra felicidad. Escuché una vez una entrevista que le hacían a Rolón, a Gabriel, el psicólogo, la cuestión de esto de la felicidad, que una persona le decía, mira, vos cuando te sentís, por ejemplo, si la verdad, creo que estoy feliz, porque creo que estoy seguro, mejor dicho, de la palabra, y que eso me traía felicidad. La verdad, tengo la cuenta, digamos, en el banco que me hace que de acá a 30 años pueda vivir tranquilo, mis hermanos están bien, laboralmente, de salud, mis hijos también, la verdad que me compré una casita por allá para un fin de semana, la verdad que no tengo problemas, no, nada de inseguridad. Y Rolón plantea, ¿sabes de qué? Vas a estar siempre inseguro y algo que no vas a poder controlar, la muerte. Entonces, cuando no querés pensar en eso, es que vas llenando todo ese camino que vos decís que estás seguro, con diferentes estímulos, que son estos de ir construyendo vida a partir de todos estos deseos que vas transitando. Y que de esa manera vas tapando lo otro que inevitablemente sabemos que en algún momento va a ocurrir. Sí, es así. Por eso es como que son conceptos tan íntimamente ligados, tan complejo también a veces, ¿no? De expresarlo sin que se malinterprete, ¿no? Por esto mismo que decía Lacan, uno puede saber lo que dice, pero nunca lo que el otro escuchó. Imagínate que uno desde este lugar como comunicador, ¿no? Como nos encontramos nosotros, sin saber quién está escuchando del otro lado, tenemos que ser por ahí muy cuidadosos con las palabras que utilizamos, ¿no? Con el mensaje que damos, porque por ahí la persona engancha la columna de qué sé yo, de determinado momento en adelante y se perdió lo anterior, ¿no? Entonces por ahí se interpreta algo totalmente distinto, pero la realidad es que sí, esto que dice Rolón y lo que nos pasa a todos, ¿no? Yo a veces escuchaba el otro día también, ahora no recuerdo el nombre del psicólogo, después lo voy a buscar porque me resultó súper interesante, en una radio, una entrevista que le hacían y él hablaba sobre la sexualidad en la tercera edad, ¿no? Y yo pensaba, qué interesante esto del encuentro, cuando uno ya es mayor o ha pasado los 75 años, 70 años, lo que se considera hoy en día, ¿no? Como tercera edad, y por ahí muchas personas que han quedado viudas, que han quedado solas, y cómo por ahí a veces cuesta, ¿no? El encuentro con otro sujeto, ¿no? El poder compartir, cómo están los prejuicios que uno tiene sobre sí mismo, sobre la persona, y también, ¿no? Esto me hizo reflexionar sobre algo que yo siempre he creído, y creo que todos, por supuesto, todos los analistas, psicólogos pensamos, que es que la calidad de vida debe mantenerse hasta el último respiro, creo yo, ¿no? La salud mental, el poder estar en contacto, el poder estar a ritmo. La verdad es que uno nunca sabe quién va a partir primero, si un joven con 30 años o una persona de 70 o el que tiene 104. Uno tiene que vivir cada día y hasta el último instante, que es el instante presente, con la mayor calidad de vida posible, ¿no? Y eso también es interesante, porque la muerte es aquello incontrolable que puede llegar en cualquier momento, así empezamos más o menos la columna, ¿no? Está íntimamente ligada con la vida, dos caras de una misma moneda. Entonces, poder mantener esa inseguridad de que nunca sabemos cuándo vamos a partir es también lo que nos hace vivir, ¿no? Una vida más comprometida, sabiendo que todo lo que tenemos ya está perdido,
de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso es interesante tenerlo presente en todas las edades, ¿no? No solamente cuando uno es joven, y creo que más que nunca en la tercera edad esto de no resignarse y de seguir apostando hasta el último respiro, la mayor calidad de vida posible y bueno, siempre en pos de la salud mental. Y siempre las palabras, es decir, poner en palabras las emociones trae alivio. Así que Así es. Gracias, Debbie. La verdad que es una de las columnas, creo, una de las mejores para guardarla y escucharla nuevamente. Me parece muy interesante en lo personal y creo que el oyente, a partir que nos contás qué es lo que ocurre cuando un paciente acude a un consultorio por decisión propia o porque por allí una institución recomienda que un sujeto, una persona debe acercarse a un psicólogo, nos contaste cómo ocurre y qué temas son los que por allí se tratan y aparecieron diferentes cuestiones así para también desarrollar más adelante. Y el oyente, que ya tiene tu mail, que lo vamos a repetir nuevamente, por allí te puede plantear alguna inquietud o por allí interpretó de una manera u otra y te lo puede hacer saber escribiendo un mail. Y nos vas a contar, repitiendo 2 veces, la dirección de tu mail, Debbie. Perfecto. Es Débora, con B larga, Salvador, con B corta, 89, @gmail.com. Débora Salvador 89 @gmail.com. Bien, Debbie. Dejamos acá. Perfecto, hasta acá por hoy ha sido suficiente. Y bueno, seguimos con un montón de interrogantes, creo, para la próxima columna, así que ya tenemos tema, me parece, Macu. Impecable, así es. Tenemos temas para 5 columnas más. Y tenemos que ponerle el nombre a la columna. Le tenemos que poner el nombre, sí, va a llegar. Va a llegar, es el deseo que tenemos. Sí. Debbie, un abrazo grande, que termines bien el domingo. Saludamos al turno mañana y al turno noche. Así es, Macu, abrazo grande a la distancia y un saludo muy grande a todos los oyentes de ambos turnos. Muchas gracias. Te despedimos con Satriani, como es habitual. Así es, hasta luego.